Muy bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la exposición del día de hoy, que está a cargo del doctor Miguel Pérez Pino. Él es doctor especialista del hospital, tiene la especialidad de pediatra intensivista, trabaja en la UNCI Quemados de nuestra institución, ¿no? Y él nos va a traer el tema llamado reforzamiento de los bundles, ¿no? Indicación y la colocación de CBC y la prevención y control de las bacterias, ¿no? Entonces, lo tenemos aquí presente, tenemos aquí también, podemos ver su presentación y podemos escucharlo, doctor. Adelante, muchas gracias. Ok, buenos días a todos los presentes. Gracias por la invitación para poder tratar de compartir un poco tanto los conocimientos como parte de lo que ya también se ha podido experimentar dentro de nuestra institución relacionado tanto al control de infecciones asociadas a catéter venoso central, es decir, las bacterias. Esto es una de las situaciones más eh, prevenibles dentro de todo, pero también es una de las que implican o irrogan costos y gastos a la institución y al Ministerio de Salud por los días extras que un paciente debe quedarse en la institución para poder no solamente tratar la infección, sino también con el riesgo de incremento de la mortalidad. Y de hecho, como son medidas perfectamente prevenibles, es necesario hacer algunas precisiones respecto a qué es lo que implica tener un catéter venoso central. Hay indicaciones precisas para la colocación y así como también hay indicaciones bastante precisas para poder retirarlo, ¿no? La colocación de un catéter venoso central implica de algún grado de entrenamiento del operador, porque también se ha relacionado el número de intentos que se hace para la colocación de un catéter versus las complicaciones más frecuentes que suelen haber en este procedimiento. Bueno, partamos primero por el hecho de que la colocación de un catéter venoso central es una técnica que se emplea de rutina en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Como una estrategia necesaria para el soporte multiorgánico. Es parte de las competencias del residente de medicina intensiva pediátrica. Se le considera experimentado o capacitado para la colocación de un catéter si ha logrado colocar bajo supervisión 5 catéteres venosos centrales en cada acceso vascular disponible. Esto es 5 en el lado para por lado, o sea, 5 en el lado yugular, para el acceso yugular, subclavio y femoral. Ahora, de hecho, por las particularidades del grupo etario, es necesario que el niño esté bajo sedación. A diferencia de lo que se emplea en adultos, donde el adulto podría colaborar o quizás dar una sedación ligera, el niño difícilmente va a poder colaborar en quedarse quieto en el momento del procedimiento, pese a que se le coloque anestesia local en la zona de la punción. Por eso es necesario utilizar una sedación profunda, ¿no? Y de hecho hay indicaciones precisas para su uso. No está exento de complicaciones durante la colocación o el mantenimiento. De hecho, la complicación más frecuente es la bacteremia asociada a catéter venoso central. Entonces, partamos siempre por el hecho de saber cuáles son las indicaciones para tener un catéter venoso central. Por las complicaciones que tiene, de hecho, el médico que va a colocar un catéter debe saber para qué lo va a usar. Entonces se indica cuando se requiere monitoreo hemodinámico, que es muy frecuente en las unidades de cuidados intensivos, ya sea para monitorización de la saturación venosa central o la medición de la presión venosa central en adolescentes, ya sea la administración rápida de medicamentos en grandes volúmenes, la administración de nutrición parenteral total, el muestreo sanguíneo frecuente, hacer una hemodiálisis, hemofiltración o hacer algún tipo de aféresis para hacer cateterismo cardíaco o la administración de medicamentos de volúmenes altos y que sean cáusticos, ¿no? De hecho, es necesario también, antes de la colocación, que el operador valore si es que presenta alguna contraindicación. De hecho, hay algunas contraindicaciones absolutas y algunas son relativas. Por ejemplo, un médico no puede lanzarse a colocar un catéter venoso central si el paciente es poco colaborador o tiene dificultades para la pseudoanalgesia, porque si el paciente va a empezar a moverse durante el procedimiento, aumenta mucho el riesgo de complicaciones, especialmente el número de intentos. A mayor número de intentos, más riesgo de que el paciente tenga una infección asociada a catéter, una bacteriemia asociada a catéter. Por eso es necesario de que el médico tenga muy claro un protocolo de sedación de estos pacientes y de manera asociada un plan de contingencia en el caso de que el paciente hipoventile con su pseudoanalgesia y que requiera soporte ventilatorio invasivo, ¿no?
Otra contraindicación para colocar un catéter venoso central es que haya una infección o trauma en el sitio de la punción. Esto es una indicación, una contraindicación relativa, porque sí se podría colocar en algunos casos muy seleccionados un catéter a través de una piel lesionada. Y esto se puede hacer en un paciente con una quemadura aguda, una quemadura extensa, donde no hay muchos sitios de piel libres precisamente por la quemadura. Y partiendo por el hecho de que un paciente quemado agudo dentro de las primeras 48 horas se considera estéril, o sea, la quemadura misma, o sea, el agente térmico se ha encargado de esterilizar la zona. Entonces se puede colocar un catéter venoso central sabiendo que en 48 horas lo va a tener que retirar, lo va a tener que remover. Pero puede servir para un soporte multiorgánico inicial. La obesidad es una contraindicación relativa, dado de que la profundidad del catéter, de la inserción del catéter va a ser un poco mayor, tomando en cuenta el panículo adiposo, y además que va a ser un poco más difícil la colocación adecuada en la posición correcta. En el entrenamiento de residentes para cuidados intensivos pediátricos siempre procuramos enseñar que el operador se demora el tiempo necesario para poder posicionar correctamente al paciente, porque ese tiempo que se va a demorar ahí va a ser tiempo ahorrado en el momento del procedimiento. Si el paciente no está colocado adecuadamente, es posible que tenga que hacer múltiples funciones en cada acceso, dificultando la colocación del mismo. Por eso es necesario de que el paciente se coloque de manera correcta. Y esto en los pacientes con obesidad va a implicar cierto grado de dificultad. Por eso en el entrenamiento de los médicos que colocan catéter venoso central es necesario que la tengan bien clara cuál es la posición correcta. Si bien es cierto, el ecógrafo nos ayuda en la punción, pero no nos ayuda en el resto del procedimiento y se siguen todas las indicaciones necesarias para la técnica para la colocación de catéteres, ¿no? La coagulopatía también es otra contraindicación porque a más intensidad de la coagulopatía, el riesgo de sangrado es mucho mayor. No solamente sangrado por lesión del vaso y que vaya hacia un hemotórax, sino sangrado local. En la zona de la punción se va a acumular sangre y la sangre es un caldo de cultivo muy rico para que entren bacterias, especialmente las bacterias gram negativas, ¿no? La plaquetopenia severa, con menos de 500.000, también es una contraindicación relativa porque esto se puede solucionar aportando una transfusión de plaquetas. Y una contraindicación también que es importante mencionar, especialmente para nuestro entorno hospitalario pediátrico, es la inexperiencia del operador o del médico que está en entrenamiento sin supervisión. Porque el hecho de que el operador no esté suficientemente entrenado implica de que es posible que haga múltiples funciones, más de las 3 funciones que requiera o que se permiten en un sitio de función. Y de por sí, ya desde la colocación del catéter, el riesgo de infección está realmente bastante incrementado. Hay algunos factores de riesgo también que se deben tomar en cuenta cuando se va a colocar un catéter venoso central, porque estos factores de riesgo van a ser los iniciadores de una bacteremia primaria. Uno de ellos es la hospitalización prolongada, o sea, pacientes crónicos que ya están colonizados con los gérmenes nosocomiales, es muy probable de que puedan hacer una bacteremia primaria. La duración del dispositivo. Los catéteres venosos centrales que colocamos en cuidados intensivos son catéteres de corta duración. O sea, el fabricante no garantiza que el catéter esté en buenas condiciones hasta después de 2 semanas, ¿no? Entonces, pero si el catéter está relativamente bien cuidado, si se hacen todas las maniobras para disminuir los riesgos de infección, es posible tener el catéter funcionando, pero sabiendo de que a más tiempo de colocación de catéter, de permanencia del catéter, el riesgo de infección también es bastante alto. Por ende, es necesario, como vamos a conversar después, valorar la necesidad de mantener un catéter venoso central en su sitio, no solamente como una seguridad, sino realmente si lo van a utilizar o no. La nutrición parenteral es otro factor de riesgo, porque así como la sangre, la nutrición parenteral es un caldo de cultivo pronto para que bacterias gram negativas o bacterias de piel puedan colonizar o puedan causar una infección. Hay sitios de inserción ya conocidos en los cuales el riesgo de infección es mucho más alto, especialmente en el lado femoral, ¿no?
acceso venoso central de menos riesgo de infección es el acceso subclávio. Por eso procuramos entrenar a nuestros residentes para que sean capaces de poner los catéteres venosos centrales en todos los accesos, especialmente en el acceso subclávio, más aún con el apoyo que se tiene de ecografía actualmente, ¿no? La colonización bacteriana que sea elevada en el punto de infección, y eso está relacionado a las lesiones de la piel, o los catéteres multilumen. Yo entiendo de que en nuestra institución tenemos catéteres de 2 lúmenes o de 3 lúmenes, no obstante, es necesario que el paciente esté con el menor tiempo posible con su catéter venoso central, dado de que a mayor mayor cantidad de lúmenes que tenga el paciente, es posible de que la mucha manipulación haga de que se colonice con mucho más rapidez, ¿no? Ahora, si el personal operador no utiliza medidas de barrera para la inserción del dispositivo, ese catéter definitivamente va a ingresar infectado, ¿no? O una inserción realizada de urgencia, ¿no? Si se hizo en un sitio poco séptico, o en un sitio, digamos, no adecuado para la colocación de un catéter venoso central, entonces es posible que ese catéter en menos de 48 horas tenga que salir. Entonces, el médico operador, para disminuir su riesgo de infección asociada a catéter, debe hacer este checklist mental, que también se puede hacer de manera escrita dependiendo de los protocolos que tenga cada institución, ¿no? Primero, que se trata del paciente correcto, que no tiene contraindicaciones, que el operador esté entrenado y que el sitio de inserción sea el correcto. Ojo, si cumple esas 4, ojo, no son opcionales ni negociables. Las 4 características deberían estar eh, siendo abordadas y superadas para poder recién pasar a la colocación del catéter venoso central. Si este checklist no se hace de manera adecuada, es posible, muy posible, de que ese catéter ya tiene el riesgo incrementado de infección. Los sitios de acceso para el catéter venoso central es más, digamos, acá lo voy a mostrar como puntero. Ya, acá están viendo mi flecha. El sitio de acceso yugular es el sitio de acceso, digamos, más fácil de hacer. Es el que está solo a flor de piel. Con ecografía es bastante sencillo hacerlo. Pero ojo, insisto nuevamente, la ecografía que nos ha demostrado ya con estudios en centros pediátricos y centros de cuidados intensivos de adultos que disminuye el número de punciones, solo baja uno de los factores de riesgo para la infección asociada a catéter. Pero la técnica de colocación sigue siendo la misma. El posicionamiento del paciente también sigue siendo importante y fundamental para disminuir el tiempo del procedimiento, especialmente para que no tener que realizar múltiples punciones y el catéter quede correctamente colocado. Entonces acá pueden ver, ¿no?, cómo el acceso yugular está a flor de piel en la zona cervical, ¿no? La vena yugular interna, el punto de inserción, digamos, recomendado es entre el haz, el triángulo que se forma entre el haz clavicular y el haz external del esternocleidomastoideo, ¿no? Y para que ese espacio, que es un espacio virtual, aparezca, el paciente tiene que estar en posición correcta, ¿no? Donde está con un rodete por debajo de los hombros para que haga caer la cabeza y lateralizar la cabeza hacia el lado contralateral para permitir la exposición correcta de este pequeño triángulo que nos va a permitir un acceso pronto. Pueden hacerse un acceso un poco más superficial, más superior, sí, con guía ecográfica, definitivamente. El otro acceso, que es el más recomendado para reducir el número de infecciones asociadas a catéter, es el acceso subclavio. En este acceso subclavio, el paciente es preferible de que esté en la posición correcta, sabiendo que anatómicamente el sitio por donde pasa el van clavicular está entre tanto la clavícula y la primera costilla. Y este es un espacio que también se hace evidente, porque es un espacio virtual, se hace evidente luego de colocar al paciente también en la posición correcta con un rodete por debajo de la columna, haciendo de que el hombro caiga y
girando la cabeza hacia el lado contralateral. Eso nos va a exponer, acá hay un pequeño triángulo que hace tanto la clavícula como la primera costilla, y de manera más medial es el tránsito o el trayecto de la vena subclavia, ¿no? Con la punta de la aguja dirigida hacia el mentón del paciente es que vamos a poder atravesarla de manera correcta. El acceso femoral es otro acceso bastante conocido, pero es uno de los que más rápido se infecta, y está ubicado como referencias tanto el ligamento inguinal como el techo de digamos, de este triángulo, ¿no? Y acá se puede palpar debajo del ligamento inguinal el pulso femoral, y este pulso femoral nos va a dar un indicador dónde está la vena. La vena siempre va a estar situada de manera medial. Y de manera medial, el operador debe tratar de ligeramente hiperextender la cadera para evitar que se acode, y con la aguja dirigida en 45 grados va a poder accederlo con bastante facilidad. La ecografía también en esta zona como que se dispone un poco más espacio y nos puede permitir también una visualización un poco más precisa. Es importante también seleccionar el tamaño adecuado del catéter venoso central, ¿no? Y para ello, por lo mismo que somos una institución pediátrica, es necesario que se tenga una provisión adecuada de los números correctos, ¿no? Porque se trata de un paciente muy pequeño, probablemente no tengamos el catéter adecuado, el número de procedimientos frustros va a estar incrementado precisamente porque el catéter no va a pasar a través del vaso sanguíneo que se quiere escoger. Entonces, los catéteres que disponemos en la institución son catéteres 4, 5 y 7, ¿no? Los catéteres 4 van a entrar en pacientes de hasta 10 kilos, pero por encima de el catéter, los 10 kilos se tiene que procurar emplear catéteres número 5, ¿no? Ya sea de 8 centímetros o de 13 centímetros, dependiendo del peso del paciente, hasta los 25 kilos. Por encima de los 25 kilos ya es posible utilizar un catéter número 7, ¿no? Un catéter de adultos, ¿no? Con una longitud de 16 hasta 20 centímetros, ya sea de 2 o 3 números, ¿no? Estos catéteres número 8 en la institución realmente no los tenemos porque no manejamos pacientes tan graves. Y también es importante definir cuál es la inserción, la profundidad de inserción. Y eso está relacionado mucho a la talla del paciente, ¿no? Si el paciente es menos de 45 centímetros, estamos hablando de un paciente pequeñito, de menos de 3 meses de vida, y paciente quizás prematuro, solamente va a entrar 5 centímetros. Pero conforme va creciendo el paciente, la profundidad de inserción es también un poco mayor. Y esto también es importante tomarlo en cuenta, porque si el paciente no colocamos el catéter en la posición adecuada, después lo único que vamos a poder hacer es solo jalar el catéter para reposicionarlo, pero no deberíamos, después de colocado y viendo en la radiografía que no está en posición correcta, empujar ese catéter, porque vamos a llevar gérmenes de la piel directamente hacia el vaso. Por eso es que es necesario, antes incluso de la colocación del catéter, que el médico calcule cuánto va a ser la posición final de inserción para que el paciente en un solo movimiento coloque el catéter y ahí se quede fijado. Perdón. Estos son los implementos que vienen en los sets de colocación de catéter venoso central. Siempre va a haber esta técnica que vamos a utilizar para la colocación de catéter, la técnica de Seldinger, que implica la colocación de catéter a través de una guía metálica, ¿no? Acá ven la guía metálica, que es flexible. La aguja de punción, esta es la aguja de punción, acá es la aguja para poder anestesiar la zona. Viene con un dilatador, acá está la aguja que inserta. Puede ser con una aguja que inserta directamente, con una aguja de doble entrada, por donde por un lado se obtiene el retorno venoso y por otro lado se ingresa con la guía para poder progresarla. Hay varias marcas, modelos, pero todos tienen básicamente los mismos componentes. No se necesitan necesariamente dos dilatadores. Por ejemplo, en este set solamente viene uno, y con un solo con un solo dilatador es suficiente, ¿no? Hay sets que vienen con dos dilatadores, a veces vienen con dos dilatadores, está bien, ¿no? Pero no es necesario, con un dilatador es suficiente. Y la técnica de colocación del catéter es la técnica de Selmir, que es la punción percutánea y el ingreso del catéter sobre guía metálica, ¿no? Y últimamente, en los últimos 5 años, se ha protocolizado el uso de guía ecográfica, o sea, utilizar una ecografía para poder ubicar con más rapidez el punto de inserción.
Pero ojo, es solamente para eso nos sirve la ecografía. Después, con el entrenamiento, podríamos ver si es que el catéter quedó colocado en posición correcta, si la piel del paciente no está lesionada y por ahí se puede hacer una ecografía, ¿no? La otra técnica de colocación es disección y colocación con visión directa, que esto se hace en sala de operaciones. Se puede hacer en sala de operaciones con el cirujano pediatra, donde sabiendo anatómicamente dónde está el curso, el trayecto de la vena que se quiere acceder, se hace un corte sobre la piel, se diseca la vena y sobre eso se hace la punción. Y eso ya con visión directa, ¿no? Acá es un pequeño video para que vean cuál es la posición correcta que se utiliza. Creo que no me va a permitir. Ojalá que la guía infográfica no tengo los... Y hay complicaciones que no están exentas de la colocación del catéter. Y estas son las complicaciones que debemos estar preparados para resolver. Como las infecciones, que es la complicación más frecuente de la colocación de un catéter venoso central. ¿No? El hematoma es otra complicación menos frecuente, más riesgo de que suceda si que hay un trastorno de coagulación por la patología del paciente. La función arterial es otra complicación cuando, a pesar de las medidas que se tomen, el paciente no está correctamente sedado y se puede mover durante el procedimiento de ingresar la aguja, es posible que cojamos la arteria y el sangrado de la arteria es un sangrado en chorro. Por ende, rápidamente va a generar un hematoma y si el operador sabe, siente que entró arteria, porque los que hemos hecho estos procedimientos sabemos cuando nos hemos metido arteria, entonces es preferible no continuar con el procedimiento, retirar la aguja y hacer hemostasia durante no menos de 20 minutos para evitar al máximo la formación de un hematoma. Las múltiples punciones también pueden ocasionar una fístula arteriovenosa. Cuando se lesiona tanto la arteria y la vena, se pueden fistulizar y eso ya es una complicación mayor. El pseudoneurisma también cuando hay con funciones múltiples sobre la arteria y la vena y terminan generando una lesión en la íntima arterial. Y el embolismo a través del catéter cuando no se toma en cuenta bien el cebado de toda la línea del catéter venoso central, o si es que se está intentando colocar un catéter venoso central en un paciente adolescente despierto que está ventilando espontáneamente, se debe tener mucho cuidado en que cuando el paciente inspire no vaya a ser una inspiración profunda y vaya a introducir aire a través del catéter. Por eso es de que se recomienda que en el posicionamiento correcto para la colocación de un catéter en las zonas superiores, ya sea en la yugular o en la zona subclavia, que el paciente esté en un tren de Lemur, en posición de tren de Lemur. Con esto vamos a limitar bastante esta complicación de embolismo aéreo. ¿Ya? Ahora, ya después de colocado el catéter, es necesario tomar en cuenta las medidas de prevención para estas bacteremias que están asociadas a los catéteres venosos centrales. Y hay 6 pasos que ya están establecidos, demostrados, que su práctica rutinaria y consciente, ¿no? Y honesta también, hace de que las infecciones asociadas a catéteres disminuyan notoriamente. Son 6 pasos. La higiene de manos adecuada, la desinfección de la piel con clorexidina, las máximas barreras de precaución para evitar la contaminación, preferencia de la localización subclavia, el retiro de catéteres venosos centrales innecesarios y el mantenimiento higiénico del catéter. Estas medidas se centran en estas 6. Entonces, primero, la higiene de manos. Una estrategia que se ha conversado desde hace muchos años, se ha practicado también, y se debe tener muy claro en qué momento hacer la higiene de manos. Esta higiene de manos tiene 5 momentos que ya son conocidos. Antes, o sea, para la práctica habitual, los 5 momentos, pero cuando hablamos ya de la colocación de un catéter venoso central, que es un procedimiento, se tiene que hacer la higiene de manos antes y después de la palpación del punto de irsencción. También hacer la higiene de manos antes y después de la movilización o la manipulación del catéter o los cambios de apósitos del catéter. Y antes y después del uso de guantes. Y resalto aquí que los guantes no obvian el lavado de manos. Eso es muy importante porque hemos todavía tenido la mala experiencia de que algunos colegas médicos y también a veces licenciadas, ¿no? Piensan de que
si se puso un guante, ya no hay necesidad de lavarse las manos porque tiene guante. No, definitivamente el guante para lo único que sirve es para evitar que las manos del operador se ensucien directamente con las secreciones, pero no va a permitir o no va a ofrecer una impermeabilización completa. Por eso es de que el lavado de manos es muy importante, porque si no hubo un correcto lavado de manos, estos gérmenes van a contaminar al paciente directamente. Entonces, esta es una práctica que cada vez se ha ido reforzando en nuestra institución, se ha ido logrando cada vez más niveles de adherencia a la higiene de manos, tenemos supervisiones inopinadas, frecuentes, ¿no? Y se ha visto cómo en los servicios donde la higiene de manos se vuelve ya una rutina y un parte de la cultura de la unidad o del servicio, van disminuyendo no solamente las infecciones asociadas a catéter, sino también las infecciones asociadas al cuidado de la salud. El segundo paso importante es la desinfección de la piel con clorexidina. Si bien es cierto, se han empleado varios antisépticos para la piel, el que ha tenido mejores resultados siempre ha sido la clorexidina al 2%. Y ojo, al 2% porque es la que menos lesión le ocasiona a la piel, ¿ya? Hay también preparaciones al 4%, pero estas preparaciones no son para la colocación de catéter venoso central. Y hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Porque la clorexidina a más concentración es posible que ocasione microlesiones en la piel y se convierte en un factor de riesgo en lugar de ser un factor protector, un factor de riesgo para que nuevamente empiece a haber algún tipo de infección asociada a catéter, ¿no? Ahora, también es cierto que hay pacientes que son hipersensibles a la clorexidina, entonces la alternativa es utilizar alcohol al 70% o yodo povidona. El antiséptico que se utilice se debe dejar actuar. No se trata de simplemente pasar la clorexidina y rápidamente hacer el procedimiento, porque si no le damos el tiempo correcto para el contacto, no vamos a lograr disminuir realmente la carga bacteriana de la flora que se encuentre en ese momento de la inserción, en el punto de inserción. Cuando se trata de clorexidina, al 2%, por lo menos son 30 segundos. Y en el caso de utilizar yodo povidona, por lo menos deben ser 2 minutos. Ahora, cuando ya vamos a utilizar, digamos, esto es para el mantenimiento del catéter, ¿ya? Pero si se trata de colocar un catéter venoso central en el momento de la colocación, la recomendación es que sean por lo menos 3 minutos de contacto para esterilizar la zona de todos los gérmenes gram positivos y gram negativos. Y sería ideal que en el momento de empezar la colocación del catéter, el operador, ya sea un médico residente, un médico asistente, un cirujano, es necesario de que haya un apoyo visual para saber cuánto tiempo está dejando realmente la clorexidina actuar en la piel del paciente antes de empezar el procedimiento. Todos tenemos mucho trabajo que hacer en todas las unidades críticas, ¿no? Y a veces el apuro nos puede hacer pensar de que ya pasaron los 3 minutos suficientes, pero probablemente no sea así. Entonces, sería importante poder protocolizar dentro de nuestras unidades, tener marcadores de tiempo que nos puedan dar esta alerta, ¿no? Y esta alerta nos puede realmente incluso a veces hasta detener un poco los ímpetus para poder hacer el procedimiento de manera exitosa. Otro punto de las que se recomienda para reducir al máximo la generación de infecciones asociadas a catéteres es el uso máximo de las barreras de protección, el uso de los EPPs. Si el operador ya se decidió a colocar un catéter venoso central, debe utilizar todo completo: gorro, mascarilla, guantes estériles y campos o sábanas estériles, ya sean descartables o reusables de tela, ¿no? Pero ojo, no solamente el operador, sino también la persona que va a vestir al operador. La persona que va a vestir al operador también debe estar por lo menos con gorro y mascarilla, para evitar contaminar la ropa del operador que está preparándose para colocar hacer el procedimiento, ¿no? Y el campo estéril, ojo, debe cubrir la totalidad del paciente. ¿Qué significa? De que si tenemos una persona, un paciente bastante alto o grande, tenemos que pedir más sábanas, ¿no? Porque es preferible gastar más en sábanas a que por haber solamente cubierto la zona de la colocación del catéter y el resto se ha quedado descubierto, nos hayamos contaminado inadvertidamente o contaminado nuestro campo de colocación y al final de cuentas ese catéter termina infectado en menos de una semana.
Por eso es que la recomendación es de que todo el paciente debe estar cubierto. Por ende, es posible que el paciente durante el procedimiento sea difícil de monitorizarlo. Para ello, el médico, el clínico, tiene que tomar las previsiones para poder monitorizar correctamente a su paciente, procurar de que haya un sistema de soporte alterno en el caso de que durante la sedación el paciente se deprime y tenga que parar el procedimiento, ¿no? Y por último, ser consciente de que si en el momento de estar poniendo los campos se contaminó, tiene que botar todo de nuevo y volver nuevamente a colocarlo. De hecho, a más práctica, los errores cada vez se van minimizando. Y también es necesario aplicar un apósito transparente semipermeable, estéril, en el lugar de inserción para poder verificar a través de la visión si es que hay salida de sangre, ¿no? E ir monitorizando cómo se va comportando esa entrada, ¿no? Pero es necesario que el catéter esté cubierto. No puede quedar el catéter, el punto de inserción del catéter no puede quedar al aire libre. Se ha en cierto modo recomendado en algunas instituciones el uso de catéteres impregnados con antimicrobianos, ¿no? Hay algunas situaciones clínicas, no es una recomendación general, porque sí se ha demostrado de que cuando se utiliza con mucha frecuencia estos catéteres impregnados en antimicrobiano, los gérmenes generan resistencia al antimicrobiano que está incluido en el catéter. Entonces, al final de cuentas termina siendo un despropósito, ¿no? Entonces, solo se podría considerar en algunas condiciones clínicas, como niños que tienen un uso prolongado de un catéter venoso central, en pacientes oncológicos con nutrición parenteral o con que estén en una antecedente de una bacteriemia recurrente, cuando hay accesos con mayor riesgo de bacteremia, ya sea accesos altos en pacientes que usan traqueostomía, ya que de la zona de por sí se va a contaminar con las secreciones traqueales, o cuando está cerca de la vena femoral. No tiene otro sitio de acceso por la misma condición del paciente. O una UCI con alta tasa de bacteriemia asociada a catéter pese a que se adhieren a las medidas de prevención estándar. El número punto 4, que es la preferencia de la localización subclavia, es, ya lo habíamos conversado minutos antes, donde en lugar de inserción a elegir debería ser en la vena subclavia, frente al riesgo de complicaciones mecánicas. Ojo, todo procedimiento que se enseña y que se practica en la institución va a tener una curva de aprendizaje donde las complicaciones puede que no sean tan raras, ¿no? Como el neumotórax o el hemotórax, o incluso la lesión del conducto torácico, ¿ya? Por ende, es necesario que los operadores, o sea, los médicos que colocan catéteres venosos centrales, tengan, no está, digamos, es una propuesta que puedo elevar a la audiencia, ¿no? De que cada cierto tiempo los médicos de cuidados intensivos puedan pasar por un refresh, ¿no? Por una actualización o una práctica en modelo, en modelo animal para la colocación de catéteres venosos subclavios, ¿no? De hecho, no tiene nada de malo reentrenarse y reentrenarse para poder tener el máximo performance y colocar los catéteres venosos centrales en un solo intento y sin complicaciones, ¿no? Y esa es la vía que se debe utilizar preferentemente frente a la vía yugular o la vía femoral. El retiro, el punto 5, que es el retiro de catéteres no necesarios, está muy relacionado no solamente al médico, sino también a la atención de enfermería. Siempre he pensado de que la enfermera es digamos, la profesional que va a cuidar más a su paciente, porque es la que va a estar al pendiente de los dispositivos como responsabilidad que tiene. Va a tener a su cargo la responsabilidad de cuidar los dispositivos, pero también sugerir si es posible ya no utilizar un catéter venoso central, sino utilizar vías periféricas cuando ya se ha superado el estado crítico del paciente, cada vez tiene menos medicamentos cáusticos y la administración de los fármacos actuales sea solo o que se puedan pasar también por una vía periférica, que es menos probable que cause una bacteremia, ¿no? Solo en algunos pacientes se considera el uso de catéteres tunelizados si es que se prevé de que el catéter va a durar o debe durar más tiempo, ¿no? O sea, más de 30 días, ¿no? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque a mayor tiempo de uso de catéteres,
la infección incrementa su riesgo, ¿no? El túnel que se genera para tratar de hacer más larga la distancia entre el punto de inserción cutánea y el punto de inserción vascular, a más lejos, es menos probable de que el paciente se contamine. Pero eso no quita que se contamine igual. Por eso es de que solo se utiliza este tipo de accesos, generalmente se hacen en sala de operaciones, para los pacientes que van a utilizar más de 30 días. Incluso para estos pacientes que son previsibles, especialmente los pacientes oncológicos, hay otras alternativas de acceso vascular permanente o de larga duración, como los catéteres POR, ¿vale? Los catéteres o los catéteres Brodia-Hickman, ¿no? Que tienen un material especial que va a hacer que dure más tiempo, ¿no? Y es necesario, nuevamente insisto, de que tanto el médico como la enfermera valoren necesariamente todos los días si es que es necesario mantener el catéter venoso central. Siempre se debe procurar utilizar el menor lumen, los catéteres con menor luces de lúmenes posibles, ¿no? Y si fuese posible, utilizar con un paciente que utiliza nutrición parenteral total, un catéter dedicado solo para la nutrición parenteral total, donde se hagan menos procedimientos de cambio o sea, de conexión y desconexión, ¿no? En el comercio hay catéteres de solo un lumen, que es posible conseguirlos sin mucha dificultad, pero generalmente lo utilizamos en pacientes que solamente van a utilizar nutrición parenteral y el resto de su medicación se puede pasar por vía periférica, ¿no? Y si no es el caso, entonces procurar tener un solo catéter para nutrición parenteral total y colocar otro catéter para los medicamentos, infusiones, cáusticos que pueda tener el paciente. Y el mantenimiento higiénico del catéter es una de las últimas medidas importantes necesarias para poder definir si este catéter realmente necesita quedarse y retirarlo si no es absolutamente imprescindible, ¿no? Hemos visto con bastante frecuencia en nuestras unidades de cuidados intensivos que cuando se necesita tratar de retirar el catéter, unos profesionales nos dicen, no, doctor, que se quede todavía un día más, 2 días más, por si acaso, no vaya a ser que... Ya, pero sí, ese por si acaso es realmente fundamentado mantenerlo, pero si no, realmente es mejor retirar el catéter venoso central y si es necesario retirarlo antes de que salga de los unidades de cuidados intensivos. Procurar efectuar una higiene de manos antes y después de cada cambio de apósito con la cura del punto de iniciación. Es necesario también utilizar guantes estériles para el cambio de apósitos y la desinfección de la piel debería hacerse con clorhexidina al 2%. En el caso de hipersensibilidad a la iodopovidona, es necesario utilizar al 10% el iodopovidona al 10% o alcohol al 70%. Y utilizar diferentes pares de guantes para cada apósito. ¿Ok? Y estos apósitos semipermeables deben ser transparentes para que permitan valorar diariamente si es que la entrada del catéter está sucia o si es que se contaminó con sangre o si es que se contaminó con secreciones, ¿no? Para evitar que se acumulen gérmenes en esa zona. En las unidades hemos tenido, en alguna temporada, perdón, apósitos impregnados con clorhexidina. Y esto se recomienda el uso en los catéteres temporales, pero es necesario, no es para todos los pacientes, sino los pacientes, por ejemplo, en UCI contienen altas tasas de bacteriemias a pesar del cuidado, pacientes con mayor riesgo de bacteriemia, como lo hemos mencionado en la exposición, ya sean pacientes inmunodeprimidos o con alteraciones de la integridad cutánea, como pacientes quemados, pacientes con epidermolisis bullosa, accesos de mayor riesgo de bacteriemia, ya sea que no hubo otro sitio de colocación disponible que el acceso femoral o el acceso cerca a una traqueostomía, ¿no? Y pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar bacteriemias, como pacientes que hayan sido posoperados cardíacos, con válvulas cardíacas o prótesis aórticas. Siempre se debe vigilar el punto de inserción y valorar si es que es necesario retirarlo, registrar siempre la fecha de la colocación del dispositivo, tanto en el mismo catéter, ya que en los sets de colocación vienen stickers adhesivos para poder registrar ello, y registrar cualquier manipulación efectuada con el catéter, ¿no? El apósito transparente se puede cambiar hasta una vez por semana, o si es que está visiblemente sucio, húmedo o despegado. No significa que se va a cambiar cada 7, ¿no? Si antes de los 7 días
ese apósito ya se ensució, se debe cambiar en el momento. Y siempre se debe evitar al máximo el contacto con el punto de inserción durante el cambio del apósito, ¿no? En el momento de la injerción, en el momento de la higiene del enfermo y otras actividades que son habituales, que son partes del cuidado de enfermería, se saben que son posible que se contamine el catéter debe estar bien protegido, con un campo estéril, impermeable, que evite que la humedad pueda filtrarse a través de él, ¿no? Bueno, este es un resumen de todas las medidas que se deben tener en cuenta frente a la disminución de infecciones asociadas a catéteres en las unidades de cuidados intensivos. Gracias por su atención y quedo disponible para sus preguntas. Sí, doctor Pérez, buenos días. Muchas gracias por su ponencia. Quisiéramos preguntar a la audiencia si hubiera alguna pregunta para el doctor. Mientras tanto, doctor, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta? Quisiera preguntarle, ¿no? Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que se tienen para poder disminuir las IAs, ¿no? En lo que usted ha podido ver en su área de trabajo. Bueno, de hecho, es muy importante el cuidado del punto de inserción, ¿ya? Y para que el cuidado sea adecuado, es necesario que se respeten siempre los 5 momentos de la higiene de manos, porque la contaminación puede ser inadvertida, ¿no? Puede que el personal que va a manipular el catéter no se haya dado cuenta de que ha cogido o ha rozado accidentalmente y que no lo va a ver porque no es consciente de ello, ¿no? Y procede con un cambio de apósitos sin haber tomado en cuenta el lavado de manos, y ahí es donde empieza la contaminación, ¿ya? Ahora, los catéteres venosos centrales, en instituciones como la nuestra, donde son diferentes equipos de trabajo que pueden utilizar el catéter, también debe respetarse en estos 5 momentos de lavado de manos, ¿no? Y la colocación de un catéter y la manipulación de un catéter es responsabilidad de todos, no solamente del centro donde está el paciente. Porque si el paciente está en una unidad de cuidado intensivo y pasa a sala de operaciones, las mismas medidas que se utilizan para conservar el catéter se deben continuar respetando y ejecutando durante una cirugía, porque ese mismo catéter va a regresar nuevamente a la unidad de cuidado intensivo, y si hubo alguna disrupción del protocolo, una violación del protocolo de cuidados, los gérmenes van a empezar a crecer sin permiso, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a tener un paciente que en su momento estuvo cuidado y que después hubo una ruptura de las barreras, y que a partir de ahí va a empezar a generar una nueva infección. Y de hecho, las infecciones se cargan al servicio donde está el paciente hospitalizado, porque esas son infecciones no socomiales, infecciones hospitalarias. Entonces, es muy importante que tanto por donde pase el paciente, sea sala de operaciones, UCI, radiología, o terapia física, rehabilitación, por donde esté el paciente con un catéter, sea respetado este protocolo en todo momento, ¿no? Digamos, yo pienso que ese es uno de los retos más grandes que tenemos, ¿no? Porque la vigilancia por un tercero dentro de un ambiente de trabajo a veces puede generar un poco de incomodidad y molestias, pero que son necesarias para que todos corrijamos nuestras fallas, ¿no? Nadie es perfecto, se entiende, pero sí podemos mejorar nuestra ejecución, nuestro performance, para cada vez manipular mejor un catéter venoso central. Pero yo pienso que ahí es donde podríamos trabajar con un poco más de esfuerzo, dirigir más nuestra atención para verificar que en todo sitio donde se manipule un catéter venoso central se respeten todas estas 6 medidas que acabo de mencionar. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y una pregunta adicional, la duración de de vida del CBC, si nos podría dar algún alcance respecto a ello.
Sí, como mencioné en la exposición, los fabricantes solo recomiendan que un catéter venoso central se utilice hasta 2 semanas. Cada caso es diferente, pero en promedio la mayoría de marcas recomiendan el uso hasta por 2 semanas. Y luego de las 2 semanas ya no garantizan que el catéter esté en buenas condiciones y que debería cambiarse. No existe el cambio rutinario de catéter venoso central. Hace varios años ya se dejó esa práctica donde cada semana toca cambio de catéteres, porque eso demostró más que aumentaba el riesgo de infecciones. Por el contrario, si el catéter es correctamente conservado, se manipula de manera adecuada, la concentración máxima de medicamentos que se pueden pasar es adecuada. Se tienen en cuenta las interacciones de precipitación que podrían tener los fármacos que se administran a través de un catéter que podrían obstruirlo. Si se hace esto de manera correcta, es posible que el catéter pueda durar más de 2 semanas, ¿no? Porque él todavía lo necesita, ¿no? La mayoría de pacientes después de 2 semanas es posible que ya no necesite tanto un catéter venoso central y haya que retirarlo, ¿no? Pero si el paciente lo necesita porque el juicio clínico dice eso, perfecto. Entonces, con mayor razón, después de las 2 semanas hay que extremar las medidas de cuidado, no solamente para las infecciones, sino también para que el catéter se mantenga permeable, no se obstruya ya sea con coágulos, porque por ahí se pasó sangre, entonces hay que pasar un buen flush de cloruro para que no se obstruya. Lo mismo si se utilizó el catéter, alguno de los lúmenes para poder tomar muestras de sangre, entonces después del muestreo tiene que venir un buen flush de cloruro para poder permeabilizar el catéter y este catéter quede permeable. Ojo, y el reporte, cuando el paciente sale de una unidad a otro sitio, el reporte del catéter debe ser una historia aparte. Por ejemplo, el personal que reporta cómo está entregando el catéter debería recibirlo en las mismas condiciones que lo entrega. Por ende, es necesario de que acá nos demoremos un poquito más, ¿no? A pesar de toda la carga de trabajo que tenemos, pero es necesario que se genere digamos, una conciencia de cuidado del catéter venoso central porque nos está costando recursos tener que recuperar a los pacientes después de una infección asociada a catéter. ¿Ok? De acuerdo, doctor, muchas gracias por sus alcances. Vemos que tenemos una pregunta en el chat, voy a proceder a leer. De la doctora Mariana Basal indica, quisiera saber si tener doble catéter para medicación y nutrición parenteral no tendría más posibilidad de infección que solo usar un lumen único y específico de un catéter para la nutrición parenteral. Ya, lo que recomienda la literatura es de que para la utilización de nutrición parenteral debe ser con catéteres de lumen único, al lumen único. O sea, hay catéteres en el comercio que solamente es un solo lumen. Generalmente vienen catéteres a partir del número 5 en adelante, ¿ya? No, nuestra institución no creo que nunca los ha comprado, los compró en alguna temporada, pero después ya no se compraron, ¿no? Porque hemos cogido la costumbre de utilizar un catéter venoso central de 3 lúmenes, separar un solo lumen para la NPT y utilizar los otros lúmenes para la administración de medicamentos. De hecho, queda a criterio de cada unidad cómo manejar esta situación, porque colocar un catéter venoso central implica un cierto grado de entrenamiento y riesgo para el paciente. ¿Ya? Pero personalmente yo he trabajado fuera de este hospital en instituciones donde sí se dispone de catéteres de un solo lumen y el personal médico y de enfermería está entrenado en cuidar catéteres venosos centrales y colocar. Entonces, no es un problema tener que poner un catéter por un lumen, o sea, un catéter para NPT, un solo lumen, y otro catéter para la administración de medicamentos, fármacos y transfusiones y lo que fuera, muestreo, ¿no? Pero ese catéter de un solo lumen evita que el personal coja ese catéter y lo manipule y lo pueda contaminar. Entonces, va a depender mucho de cuáles son los recursos que se disponga. Y ojo, no estoy hablando solamente de catéteres, sino también de personal de médico entrenado, personal de enfermería entrenado para el cuidado, la colocación y el cuidado del catéter venoso central. Porque estos son riesgos. Sabemos que cada catéter implica algún riesgo de complicaciones, pero son riesgos calculados. Y cada servicio se debe sincerar. ¿Sí? Reunimos los criterios, podemos usarlo. Si tenemos el catéter, tenemos personal entrenado, el paciente es el paciente correcto, o sea, el checklist, el básico del checklist, ¿no? Si todo es positivo, adelante, que se haga, ¿no? Pero si no estamos seguros de que esto se pueda dar, entonces sí puede ser un problema.
¿no? Tener un catéter de un solo lumen y ese catéter de un solo lumen, por donde está pasando el NPT, también lo utilicen para muestrear. También lo utilicen para pasar medicamentos, le pongan una Y y por ahí estén pasando también tratamientos. Entonces eso ya perdió su sentido. Ese catéter se va a infectar en poco tiempo. Claro, doctor. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta, ya para terminar. Preguntan, ¿no? Si el lavado del catéter con bicarbonato aún es viable, si hay más o menos registro de infecciones con ello. El lavado interno, me imagino. Sí, sí, lavado interno. Ya ya no se usa. Hace tiempo no se usa el lavado con bicarbonato, porque eso no asegura de que el catéter se vaya nuevamente a reperfundir, ¿no? O sea, ahí es principalmente, después de cada manipulación del catéter, se debe pasar un flujo adecuado de volumen que supere, ojo, que supere el volumen de todo el catéter. Y eso está determinado en cada catéter. Cada catéter viene ahí con su contenido. O sea, cada set de catéteres, dentro de la información que solemos descartar, ahí también está contenido cuánto es el volumen de cebado del catéter. Entonces, si el catéter tiene un cebado de, 1 centímetro, pues tenemos que pasarle más de 1 centímetro, no pasarle medio centímetro, ¿no? Porque por más pequeño que sea el paciente, si no logramos un flujo correcto, vamos a dejar restos de sangre dentro del catéter y es posible de que ese catéter dure poco tiempo porque se va a obstruir y va a disfuncionar. Y un catéter disfuncionando tiene que salir. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias por su ponencia y también por aclarar las preguntas, ¿no? Le damos gracias y esperemos que continuar el día de hoy con el webinar, ¿sí? Gracias, doctor. Listo, muchas gracias. Bien, continuando con la sesión del día de hoy, vamos a continuar con la ponencia del doctor Robert Chirinos, ¿no? Él nos va a indicar, nos va a hablar sobre la indicación pertinente de hemocultivos en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces le vamos a dar la bienvenida al doctor Robert y también para que pueda hacer la predicción de su PowerPoint.